Ahora vamos a saludar a uno de los amigos que fuimos mencionando durante toda la mañana con gran expectativa porque queremos escuchar las historias de este hombre. Este es el perfil de los tipos que tenés que invitar a comer un asado siempre. Y escuchar, porque acá historias sobran. Emilio Escoto, te saludamos desde Feria Americana San Andrés de Giles. Mi nombre es Gonzalo, ¿cómo estás? Hola Gonzalo, buenos días. ¿Te invitan mucho a comer asados, Emilio, para contar historias? Sí, me invitan mucho, no siempre acepto porque me cansa un poco el cuentista, pero sí, es verdad. Incluso a veces de otros países me llaman me han invitado incluso a ser testigo de un casamiento en Corea, de alguien que no conocía, ¿no? ¡Qué locura! Bueno, algo adelantamos hoy muy temprano, pero para aquellos que recién se suman a la radio, le queremos contar que Emilio recorrió 214 países en moto, no está en los récord Guinness, es de nuestra Argentina, es argentino, y arrancó un día con su Honda, si no tengo mal el dato, a la ruta. Entonces, Emilio, quiero que empecemos por el comienzo. ¿Cómo es esto de tomar la decisión de subirse a la moto casi sin destino? Mira, fue una decisión, no fue una decisión, en realidad no fue algo que dije, no, me voy a ir, fue desde chiquito, fue algo que nació conmigo. Yo digo que nací como los peces con escamas, yo nací con el mundo, ¿no? O sea, tal vez siempre digo que antes de decir mamá dije mundo. Y me imagino que, como eso cuando uno dice esos jugadores de fútbol que nacen con la pelota entre los pies, bueno, yo nací con el globo terráqueo entre los pies, supongo, o entre las manos. Y entonces, bueno, toda la vida desde chiquito me pasé diciendo eso, que iba a hacer una carretera que iba a pasar por todos los países del mundo, que te aclaro, si bien el libro Guinness publica 214 en todas sus ediciones desde el año 1997 hasta este año, en realidad fueron 280 países que yo crucé con la moto, pero muchos países no son reconocidos por el libro Guinness por temas políticos y temas de fronteras, pero la realidad fueron 279 países y 735.000 kilómetros con la moto. Y bueno, cuando llegó el momento, ya grande, ya a los 30 años, pues una cosa es decirlo, me voy a dar la vuelta al mundo, otra cosa es irse, y más en aquella época, 1985, con 5 canales de televisión en Argentina, no había Google, Yahoo, GPS, no había teléfono celular, no había nada, ni mapas había, ni mapas. Claro. Y bueno, con $300, ese día a los 30 años llegó una vocecita que me tocó el hombro y que me dijo, es la hora de partir hacia tu sueño. Emilio, sí, ¿y cómo es el tema de hacerlo en moto? ¿Vos ya eras un motero viejo, te gustaba la moto o fue algo como que se fue dando? Sí, se fue dando. En realidad no era motero para nada, nunca había andado en moto, no tenía amigos que tuvieran motos. A los 25 años, un compañero mío de trabajo, yo era visitador médico en aquel entonces, estaba en el hospital, y otro visitador médico me dice, me compré una moto, para lo cual yo quedé totalmente choqueado. ¿Una moto? ¿Para qué querés? ¿Estás loco cuando llueve tu moto? Y me dice, ¿me acompañás? Bueno, y fui a acompañarlo, fue a los 25 años la primera vez que entré a un... A ver, no podía yo pensar en la moto cuando ni siquiera tenía un fitito, como claro. se decía en aquel época. Y ahí entré por primera vez a este concesionario de motos, Honda, y miraba ese hombre, yo mismo me asombraba, que cómo brillan, pensaba yo, lo brillantes que eran, ¿no? Fíjate tú, lo que yo sabía de los motociclistas que eran, para mí era increíble que eran tan brillantes. Y me acerco ahí al mostrador del vendedor y hay una foto de la que fue luego mi moto, la Honda Goldwing negra, con unas tiritas doradas. Yo siempre digo que parecía el Fórmula 1 de John Player Special, ¿se acuerdan de aquella época? A ver, Y la moto. El mundo es tuyo en 2 ruedas, o el mundo es suyo en 2 ruedas. Y ahí claro. me di cuenta que la manera de hacerlo era en moto. Tal cual. Bueno, era la moto aparte, la Goldwing. Es una moto que hoy todavía se sigue buscando, ¿no? Un emblema de Honda. Emilio, me decías que saliste con $300. Yo no te creo que con $300 recorriste 280 países. ¿Hasta dónde llegaste con esa plata? No, robaba bancos. Ahí está, pero no lo digas que te van a ir a buscar ahora. No, tú sabes
sabes que, bueno, sí, efectivamente, yo era todo lo que tenía, exactamente $306 me fui, y eso me duró hasta Salvador Bahía, porque yo me fui por la costa de Brasil, no por la Panamericana. Me fui por la costa de Brasil, bordeando todo Brasil, hacia Venezuela, que en aquel entonces no se comunicaba Brasil y Venezuela. Era todo un camino abandonado de tierra. Bueno, pero pasando Río de Janeiro, Salvador Bahía, se me terminó. Y ahí cuando se me terminó esos dolaritos que, claro, me servían para pagar un hotelito barato, pero se me terminaron. Ahí yo estaba en la playa frente a Salvador Bahía, y ahí fue la pregunta, ¿y ahora qué se hace? Ahora no tengo más el que puedo pagar una habitación, o sea, ¿y ahora qué se hace? Yo no sabía que se hacía, la verdad que a los 30 años yo tenía la mentalidad de un chico de 19, o la información de un chico de 19, y se acercaron dos brasileros, y por la moto siempre, que llamaba tanto la atención, y me preguntaron en qué hotel estaba, y a mí me daba vergüenza decir que no estaba en ningún hotel y que iba a dormir en la playa. Y al final, bueno, terminaron invitándome a su casa, cruzamos a Salvador, me pagaron el ferry que cruza ahí a la isla, y me quedé en la casa de uno de ellos, y ahí comenzó la historia de cómo crucé yo Sudamérica, Centroamérica, parte de los Estados Unidos, con la gente que me iba viendo en la calle y me iba invitando a su casa, tal vez un poco para contarles, como tú abriste el programa hoy, ¿no? Para contarles mi aventura, que en aquel entonces no había, como hay hoy en día, tanta gente viajando por el mundo, y un poco también porque me decían que tenía cara de cachorro abandonado, entonces me llevaban a... Bueno, pero veo publicidades también en tu moto. Bueno, eso fueron, sí, pero pasaron... Mi primera publicidad la conseguí 3 años después de haber comenzado el viaje en Europa, y la publicidad en realidad fue hacerme ropa de moto, porque yo ni siquiera me fui como hoy en día tú lo ves en la calle. Yo no tenía pantalón, chaqueta de moto, guantes, no tenía nada. Yo partí con la ropa del trabajo, la camisa. No llevaba corbata, pero la corbata la llevaba en el baúl de la moto por la duda. Sí, no, yo partí con zapato marrón, zapato negro, medias de vestir, medias de gimnasia. Como un visitador médico. No, realmente era la antítesis de todo lo que tú puedas imaginar que es la aventura y los viajes, ¿no? O sea, y mi primer patrocinador fue en Francia, donde le dio lástima a una empresa y me hicieron, por primera vez, me vistieron de motociclista, me hicieron la chaqueta de cuero, el pantalón de cuero, los guantes. Yo ya me sentía, era el viajero de la historia, ¿no? Y después, sí, con los años, 7 años, o sea, 5 años después, en el 7º año de viaje, entraron grandes patrocinadores, ¿no? Ahí es lo que tú ves en las fotos, que la moto tiene patrocinadores importantes, pero eso fue después de 7 años, después de la primera vuelta al mundo. ¿Y qué tal, Emilio? Y después, ¿qué lugar por ahí te sorprendió de la ayuda de la gente? Que vos decís, no, por acá no me va a ayudar nadie, y al final te tiraron una soga, te dieron una mano. Bueno, la gente siempre le llama la atención, el viajero, ¿no? Cuando lo ve, y hoy en día también, a pesar de que gracias a tanto, que el mundo se abrió de una manera impresionante, y hoy en día nosotros mismos vamos salís en el auto y se te cruza alguien con los valijones, o algún auto 4x4 que vino de Brasil o de Colombia o de México o de Nueva Zelanda o de Australia. O sea, hoy en día viajar por las carreteras del mundo, imagínate tú que hay, hoy en día, si tú pones en la internet, hay 10.000 personas viajando con un proyecto que se llama Vuelta al Mundo. 10.000 hay hoy en día viajando con un proyecto de Vuelta al Mundo, o sea, en auto, en moto, en bicicleta. Pero en aquel entonces no había nadie. En aquel entonces, en 1985, no existía eso. De hecho, cuando yo me fui, todos me decían que estaba loco, que era utópico, que no era igual. Entonces la gente le llamaba la atención. La moto no era una moto que no era vista en todo el mundo. La Goldwing llamaba mucho la atención. La patente de Argentina era algo muy extraño ver en Congo, por ejemplo, una patente, un tipo andando con una patente que dice Buenos Aires, Argentina, en Etiopía, en Mongolia. Entonces la gente, claro, Buenos Aires, Argentina, ya te acercás a preguntar, señor, ¿usted y de dónde vino andando? Sí, de la Argentina. Y claro, eso imagínate, ¿no? Alguien en Mongolia, en Ulan Bator, que vos le decís que viniste andando desde la otra punta del mundo, ¿no? Y quiere, por supuesto, quiere llevarte a tu casa y que le cuentes. Así que siempre conseguía un lugar, y la gente, eso es la curiosidad del ser humano, ¿no? Saber cómo es que hiciste algo que tal vez incluso han soñado otros, ¿no?
Hola Emilio, Sofía te saluda. Tuviste un encuentro con Maradona, ¿cómo fue esa experiencia? Mira, justamente yo estaba mirando ahora esto de Maradona, estaba desayunando y estaba mirando a Diego. Yo lo conocí a Diego porque me atreví a ir a la casa y tocarle el timbre. En aquel entonces era el momento más fuerte de Maradona en Nápoles. De hecho, yo lo conozco a él el día que él se va a recibir a Barcelona. En aquel entonces era el botín de oro, no era el balón de oro. Le toco el timbre, me atiende Claudia, y le digo, mira, yo estoy dando vuelta al mundo, quería ver a Diego. Claudia me dice, bueno, me dice, Diego no está. Me acuerdo que algo simpático, me dice, estoy en camisón, no te puedo hacer subir. Me acuerdo mucho la palabra camisón, ¿no? Y pero espéralo abajo, me dice. No lo espero, al rato llego Diego con la policía, la sirena, los carabineros y todo. Y pues nada, Diego pasó de largo, por supuesto, subió, se fue a hacer. Pero al rato lo veo que sale al balcón, mira para abajo. Luego baja él, ya vestido, la policía esperándolo, y se acerca. Y me dice, hola, ¿qué tal? Me dice, digo, mira, Diego, yo soy... Me dice, sí, yo sé, me dice, yo te vi en una revista. Coincidió que en una revista habíamos salido los dos, y él en algún momento me vio a mí. Mi artículo decía, el hombre de la moto, y el artículo de él decía, un hombre angustiado, porque era justo el momento que tenía el problema con Sinagra. Claro. Entonces me preguntó ¿qué necesitas? Me dice, le digo, no, mira, yo un lugar donde quedarme. Era otro Diego, o sea, me impresionó bien la manera en que él hablaba. Me dijo, me explicó, me dice, bueno, mira, yo me tengo que ir ahora, me está esperando el avión, pero bueno, no te hagas problema, me dice, quédate acá y yo le voy a decir al chofer acá, lo llama el chofer, viene y me dice, mira, él, ahora cuando me llevas a mí, te venís para acá, le dice, y lo llevas a él a un hotel, y lo ubicás en un hotel. Y después, cuando vuelva, me dice, venís a los entrenamientos. Y yo me acuerdo, y nunca lo conté esto. Mira, es la primera vez que lo voy a contar, Juro que es la primera vez que lo voy a contar. Me acuerdo que yo le dije una frase, siempre me olvido de contarlo. Y le dije, bueno, sí, me encantaría, le dije yo, y me encantaría poder iniciar una amistad contigo. Viste, el tonto de siempre, ¿no? Que dice, quiero ser tu amigo, ¿no? Y él me dijo algo que lo comprendí con los años. Él me dijo, me miró serio y me dijo, eso no va a pasar, me dijo. Yo ya no tengo más espacio para tener más amigos. Y me dejó esa frase, se fue, esa frase me quedó, y con los años lo comprendí, porque Diego no tenía vida. Yo lo vi en los entrenamientos, cuando íbamos a la cancha del Napoli al costado, yo veía la fila de 300, 400, 500 metros de gente con regalos desde trajes, estatuas, muebles, adornos, ornamentos, cobre. O sea, la gente hacía kilómetros de cuadras para traerle regalos mientras él estaba entrenando ahí en la cancha al lado del Napoli, ¿no? Y mi primer autógrafo, yo lo firmo ahí en la cancha del Napoli, firmo mi primer autógrafo a unas chicas que vienen a los gritos pidiéndome autógrafo. Y yo me quedé, claro, había salido en un periódico chiquito, ¿no? Y yo pensaba que era por mí. Y me dicen, no, amigo de Maradona. Imagínate, ¿no? Qué locura, qué locura. Emilio, ¿nos podrías contar un poco? Maradona fue, en esa época, Maradona era el visado más importante para cruzar fronteras en el mundo. No era el pasaporte argentino. Era Maradona, que incluso en alguna oportunidad muy difícil y complicada sirvió el nombre de él para sacarme de una cárcel, por ejemplo. ¿Ah, sí? Sí. Yo, en Chad yo fui acusado seriamente de trabajar para Gaddafi, Muammar Gaddafi, al cual lamento su muerte muchísimo, porque Libia era un país primer mundo extraordinario durante la época de Gaddafi. Mucha gente no lo sabe eso, y hoy en día, pobre Libia, es un país destrozado. Pero yo había estado en Libia, y como habían estado en guerra, cuando en Chad ven en el pasaporte mi visado de Libia, me arrestan mal, me ponen en un cuarto donde no entraba ni un fotón de luz, completamente, me expropian la moto, me expropian todo, me expropian todo, y bueno, y me habían dicho que nunca más iba a ser juzgado y que nunca más iba a salir del país por espía. Y resulta que revisando todas las cosas que llevaba en la moto, yo justo llevaba una foto donde estoy con Diego. Estoy con Diego y con Alfonsín, fíjate tú, porque Alfonsín era presidente, había viajado a Roma, había hecho una fiesta, yo había sido invitado, y había sido invitado Diego, y los tres sacamos una foto. Yo me acuerdo del traje que me había prestado el cónsul argentino, creo, algo así.
ven la foto con Maradona y los tipos vienen y me dicen, ¿cómo? ¿Amigo de Maradona? En chat, imagínate en chat, los árabes, ¿no? Y yo, amigo, nada, ¿viste? Había sacado una foto y gracias. Pero bueno, esa foto significó que pasara de ser un espía a ser amigo del gobierno de Chad, porque era amigo de Maradona. Una cosa ridícula, ¿no? O sea, Una locura. todo, la moto, la cámara de fotos, me devolvieron todo. Todo lo que me habían expropiado. Emilio, Me pasé a ser un héroe, ¿no? Ahí en Chad, en Yamena, la capital, una ciudad destrozada, un país en guerra. Pero pasé a ser el héroe solo porque para ellos era amigo de Diego. Emilio, ¿nos podrías contar un poco cómo fue la experiencia en África? Porque leía que te agarró malaria, pasaste por la guerra del Congo, lograste escapar. ¿Nos podrías contar brevemente? África fue... siempre se dice, lo dicen los africanos, lo dicen todo el mundo que vive allá, extranjeros que vienen a ver, el mundo es el mundo y África es África. Y no hay nada más cierto que eso. África no es parte del planeta Tierra. África es un continente donde todo es distinto. Y bueno, yo lo viví. Yo pasé 2 años y un día en África. Recorrí los 55 países africanos con la moto. En aquel entonces muchos de ellos no se comunicaban entre sí. Estuve 4 veces preso, acusado de espía, acusado, más importante aún, en Liberia, acusado de haber ido a matar al presidente, Samuel Enyondo, donde se me acusaba de que yo trabajaba para Taylor. Fíjate tú lo que es la historia, porque yo cuento esto, era 1988, y yo contando esto, hay gente que puede decir, también, ¿de dónde sacó semejante historia? Bueno, Taylor en aquel entonces era un guerrillero que combatía al presidente de Liberia desde Sierra Leona. Luego Taylor fue presidente y hace 2 años Taylor fue acusado de crímenes de lesa humanidad junto con Mubarak de Egipto. Taylor, el que supuestamente yo trabajaba para él como espía en 1988. Y bueno, ahí también me expropiaron la moto, me arrestaron, acusado de ser terrorista y todo. África es un continente dividido en 4. El norte, que es árabe, precioso. Yo de hecho llevo gente, tengo un club de amigos donde los llevo a Marruecos, y luego tienes el África del Oeste, que es lo que es el África francesa, muy difícil, siempre con problemas, en guerra. Congo, que era belga, ahí tuve malaria, casi me muero, realmente casi me muero. Comprendo por qué, cuando yo veo la cantidad de 1 millón de muertos por año hay de malaria, yo sé por qué, porque lo he vivido y casi no cuento el cuento. El África del Sur, que es más alemana, y el África del Este, que es el África inglesa. Y esa es la parte buena, ¿no? Siempre digo que todos los lugares, parece mentira, ¿no? Pero todos los lugares donde los ingleses pusieron un pie, se puede ir y funcionan. Kenia, Tanzania, Zanzíbar, en fin, toda esa zona. Y me costó 2 años y un día poder dar toda la vuelta al continente, la guerra de Somalia, escapar en un barco de carga de la guerra de Somalia, para poder entrar a los países árabes, que hoy en día hablamos de Qatar, Bahrein, Kuwait, hablamos con tanta facilidad, Arabia Saudita, Yemen. Hoy en día hablamos de incluso, bueno, Maradona, que vivía allá, Osip Pitaki, ¿no? Que fue para allá. En aquella época era un territorio totalmente prohibido del mundo. Nadie podía entrar a esos países del Golfo Pérsico a menos que fuera un petrolero trabajando con una empresa. ¿Cómo lo recorrí yo en moto? Bueno, aceptando la religión musulmana, hablando con un imán, diciéndole yo iba a llevar la palabra del Islam, pero también iba a llevar la palabra del Vaticano y también la de los judíos. Lo aceptaron, les dije bueno, que yo iba a ser una especie de cristiano, ¿no? Cristiano, musulmano, ¿no? Aceptaron eso, de convertirme en hermano también de ellos. Por supuesto tuve que hacer el juramento, vestirme, ir a la mezquita, hacer el rezo, todo. Pero obtuve documentos, me cambié el nombre. ¿Cómo es tu nombre musulmán? Mi nombre es Khalid Sagal Junali. Mira. En árabe todos los nombres significan. Khalid significa el que viaja o el viajero. Sagal es la primera luz del día y la última luz de la noche. Se supone que el sol manda un primer rayito y Junali paraíso. El hombre que viaja en la primera luz del día y la última luz de la noche es el paraíso. Y entonces hice el juramento, por supuesto que es que hay un solo Dios, lo cual es verdad, ¿no? Y Mohammed su profeta. Bueno, y bueno, fui a la mezquita y recé el viernes con todos ellos, me presentaron. Y entonces con esos documentos nuevos, me hicieron documentos, porque allá hay el Ministerio de la Religión, me hicieron los documentos correspondientes,
Y con esos documentos conseguí los visados para cruzar en moto en aquella época, que era impensable en el mundo. Kuwait, Bahrein, Qatar, Emiratos Árabes Unidos, Yemen del Sur, Yemen del Norte, en aquel entonces eran dos, Arabia Saudita. Que hoy en día está Fórmula 1 ahí, ¿no? Pero antes no entraba nadie. Y bueno, yo iba haciendo cosas que el mundo dictaba en una época donde el mundo era cerrado, no como hoy en día, ¿no? Emilio, te hago la última y tiene que ver con el viaje que emprendiste y tu actualidad. Vos te dedicás ahora a hacer tours, ¿no? Claro, yo creé un club Viajeros Sin Fronteras, un club de amigos, y después de haber vivido, bueno, yo vivo un poco acá y un poco en Estados Unidos, en California, y yo ya había creado un club para americanos en realidad, y llevaba americanos a distintos lugares del mundo exóticos a viajar en moto. Y luego, bueno, en el 2010 vine dando conferencias desde Estados Unidos hasta acá, vine en auto dando conferencias promocionando el turismo hacia Argentina y el Dakar hacia Argentina, invitado por el gobierno en aquella época. Luego, cuando estuve acá unos meses, me dejaron aparte, bueno, pero me quedé acá también un poco en Argentina. Argentina es un país de aventuras. Acá todos los días cuando uno se levanta vive una nueva aventura en este país. Y yo siempre he buscado países de aventuras. Y creé este club y llevo hoy en día amigos, gente que confía en mí, por supuesto que es lo más importante, a viajar a lugares exóticos del mundo. Marruecos, Kenia, Tanzania, China, Mongolia, Ruta 66 en Estados Unidos, o sea, Tailandia. Los llevo a aquellos que quieran conocer otras culturas, pero además los llevo de una manera muy personalmente y les cuento, ahí sí, ¿ves? Les cuento historias, cómo era antes, cómo es ahora, cómo era Kirguistán, cómo era la Unión Soviética, por ejemplo, cómo era China antes, porque yo viví la China de antes, cuando me dieron el permiso para cruzar toda China en la época que era prohibidísimo, y la China de ahora. Y entonces les cuento historias y bueno, la gente aprende también, ¿no? Y ve otras culturas. Y eso es lo que hago hoy en día. Emilio, gracias por tu tiempo. Acá quedaron un montón de preguntas sin hacer, así que seguro vamos a tener una segunda parte de esta entrevista. Bueno, como quieran. Bueno, o un asado. Les mando un abrazo a ti, Gonzalo, a todos ustedes ahí en el estudio y a todos tus oyentes. Un abrazo de parte mía. Muy bien. La próxima va con asado, Emilio, ¿eh? Bueno. Emilio Escoto pasó por la mañana de la radio, nota que consiguió Agustín Baniasco, un fenómeno, ¿eh?